Si quieres, pon tu micrófono mientras tanto en silencio y ya vamos retroalimentando. Bueno, buenas noches. Hoy estamos en nuestra sesión en línea, nuestra última sesión en línea de la cultura emprendedora de nuestras fichas 2405, 020 y 021 de servicios y operaciones microfinancieras. Muy buenas tardes a Leimi, ya noches. Estuvimos esperando a los compañeritos, pero no llegaron todos. Pero bueno, ahí estamos con Leimi, estamos haciendo la grabación. Bienvenida. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, la idea de nuestra reunión de hoy, Leimi, es poder darle cierre a nuestro tema de cultura emprendedora. Para eso vamos a entrar a nuestro contenido de curso y vamos a visualizar aquí el tema de la evidencia que teníamos pendiente para terminarla en este día. Entonces, aquí en nuestra guía de aprendizaje buscamos las actividades de aprendizaje. Recuerden que las ATA son las técnicas, ¿cierto? Y las AA son las actividades de aprendizaje. En este caso vamos a hacer esta revisión. Bueno, entonces el modelo financiero de la cultura emprendedora. Para ello, vamos a ver que en esta evidencia, Profe, ya sé que me vas no a está decir. compartiendo pantalla. Ok, sí, tienes toda la razón, dale. Gracias por decir. Bueno, entonces aquí estamos. Para esta última etapa de nuestra cultura emprendedora tenemos esta evidencia, miren que se las pongo en pantalla para que tengan claridad de qué evidencia es. Bueno, para tus compañeros los que estén viendo en diferido la grabación, que es modelo financiero GA5, el resultado de aprendizaje, perdón, 240201529, la actividad AA, actividad de aprendizaje 3, evidencia 01. ¿Listo? Allí vamos a ver que está nuestra guía de aprendizaje, la número 5, y vamos a ver qué nos dice. Disculpa, pues, discúlpame. La perrita está afuera. ¿Ustedes la dejaron afuera? Está afuera. Revisen, por favor. Discúlpame. Entonces, bueno, te estaba diciendo que la guía. Vamos a ver nuestra guía. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado de aprendizaje? Recuerden que estamos aquí en la guía de aprendizaje 5 y que tenemos varios resultados subdivididos, que en este caso los que cubría la cultura emprendedora son estos de acá. Bueno, y bueno, pero eso ya lo habíamos revisado. Vamos a ver, si quieres, vamos a tomar uno de esos y con esto lo encontramos más fácil. Vamos para acá entonces. Vamos por acá, las atas. Aquí es como, bueno, acá ya las encontré. Espérate que me baje mucho. Bueno, entonces en esta parte lo que tenemos que cumplir es con el modelo financiero. Ya nos dice que como parte final y decisiva en el análisis de emprendimiento, se desarrolla lo siguiente. En el ítem 1 se construye un presupuesto de ventas que ya varias personas lo entregaron, en el cual se identifique precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco. ¿Con qué fin se hace esto? Permíteme que se me fue para acá ya. Ya ahora sí. ¿Con qué fin se hace? Entonces, todo emprendedor debe tener claridad en sus presupuestos. En este caso, estos presupuestos están direccionados a los ingresos que va a tener para poder llegar a un flujo de la fuente de financiación, que en este caso es el dinero, ¿cierto?
y las ventas son, digamos que uno de los la principal fuente de donde provienen los ingresos. Entonces nosotros debemos tener un presupuesto de ventas. Ese presupuesto nos va a ayudar a identificar cuáles son esas ventas unitarias, ¿cierto? Que vamos a tener allí y la cantidad de unidades que vamos a proyectar. Cuando hablamos de presupuestos, estamos hablando de proyecciones a cumplir. También estamos haciendo, hay varias clases de presupuesto, entonces vamos a determinar cuáles son los costos fijos y variables. Entonces, la diferencia entre el costo fijo y el costo variable es que, ejemplo de costo fijo, el arrendamiento que pagamos por el local comercial donde estamos trabajando, o si es una microempresa, una familia empresa, una unidad empresarial uni que es una solo, va a necesitar un sitio donde laborar, ¿cierto? Un sitio donde hacer su actividad financiera, donde desarrollar su actividad. Entonces, este costo, por ejemplo, de este alquiler es fijo. Se convierte en variable cuando, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este sitio en que venden jugos por todas partes? Se me fue. Bueno, que tiene varias franquicias de jugos. Entonces, digamos que demos ese ejemplo básico. ¿En dónde se produce la venta de jugos? En todos los puntos de venta que son ay, perdónenme, es que ay, es que hoy no tenemos la cámara, ¿ve? Porque, bueno, no está la cámara hoy, qué raro. Y yo estaba convencida que me estabas viendo. Bueno, pero estás viendo la pantalla. Entonces te estaba comentando del tema de las franquicias, ¿ves? Se me perdió el archivo y hoy estamos como dispersos, ¿no? Vamos a concentrarnos. El tema del costo fijo y el costo variable. Un ejemplo de un costo fijo siempre va a ser en donde se lleve el sitio administrativo y contable. Digamos que en el caso de un emprendedor, pues digamos que es en el mismo sitio, pero por ejemplo, si tiene varios puntos de venta una empresa, una organización, pues esos alquileres, ¿cierto? De esos sitios comienzan, si son expresamente para punto de venta, entonces tú ya comienzas a clasificar los costos de fijos a variables. Entonces, dependiendo de cuál va a ser digamos que el destino de ese costo, es que se clasifica. En un ejemplo de servicios, te estaba dando un ejemplo, por ejemplo, de estas franquicias de jugos. Entonces, ahí tienen un sitio en donde se lleva contable y administrativamente la operación, ¿cierto? Pero tienen varios puntos de ventas. Ya serían esos puntos de venta, podría incluirse entre el costo variable. Pero no, vámonos para un producto mucho más tangible, ¿cierto? Entonces, ejemplo, una venta de arepas en paquete que se distribuye a tiendas a nivel local, un emprendedor que necesita para arrancar con su familia empresa, digámoslo así, que digamos que sea la familia, que unos se encargan de cocinar las grandes ollas de maíz blanco, digamos que son arepas de maíz blanco. Entonces necesitan un molino eléctrico, industrial grande, no puede ser un molino pues pequeño. Se necesita electricidad. Entonces, ¿cómo mides la diferencia entre el costo y fijo y variable? Entonces, tú comienzas a proyectar el costo fijo, por ejemplo, de la electricidad, no sería costo fijo, sino costo variable. Y comienzas a aumentárselo a las unidades de venta. Eso como para dar un ejemplo corto de los costos. Asimismo, se define el margen de contribución por producto y la venta total. ¿Cuál es el margen de contribución? Esa unidad vendida, ¿cierto? Vas a hacer, digamos que vámonos al paquete de arepas que estamos poniendo de ejemplo. Tiene una unidad, un punto, digamos, vendo ese paquete, no sé, en 4.000 pesos. Y es un paquete de 6 arepitas blancas pequeñas de maíz blanco. Entonces,
tú le defines a cada unidad de producto, el producto le defines de cada unidad cuánto es el margen de contribución y cuánto es la venta total, porque tú tienes que diferenciar de cuánto te cuesta a lo que vas a vender. Entonces no es lo mismo el costo que la venta. Pues si uno hiciera, ¿cierto? Para, por ejemplo, el costo del producto es un 100%, no, pues tú no vas a hacer un producto para venderlo para no ganar nada. Y eso es lo que el emprendedor debe hacer como primera medida en su iniciar. Saber perfectamente qué es lo que va a vender, en cuánto lo va a vender, cuánto le cuesta sacar ese producto al mercado y cuánto de costos fijos tiene y cuánto de variables. ¿Por qué? Porque esos costos fijos, llegó alguien más. Sí, dale, Leimi, cuéntame. Profe, ahí yo tengo duda, por lo menos, eh, si por lo menos yo no voy a vender, sino voy a prestar un servicio, Sí, sí. o sea, yo no voy a vender un producto como tal, sino que voy a prestar un servicio Bueno, técnico, por lo menos, por ejemplo, arreglo de celular. por Yo ejemplo, supongo que sí, déjeme explicar, yo supongo que yo por lo menos diarios, o sea, son varios servicios, usted sabe que puedo hacer cambio de PIN, cambio de táctil, cambio de, sí, de es- sí, cambio entonces cada de cosa, protector de pantalla. ajá, cada servicio de eso tiene un costo diferente. Sí, claro que sí. Entonces, mira, tú vas clasificando, digamos que igual que, por ejemplo, cuando haces un presupuesto personal, te lo voy a poner así sencillo. Cuando haces un presupuesto personal, tú dejas un porcentaje de imprevistos, ¿cierto? Digamos que los que son ordenados y lo hacen así y dejan como un guardado, ¿cierto? Así para que tú me entiendas. En el presupuesto de ventas de los servicios, tú lo que haces es definir cuáles son tus servicios. Y es importante que comiences a contar diariamente en tu servicio técnico cuántos servicios prestas, por ejemplo, de cambiar el protector de pantalla. Hay en los servicios técnicos de este estilo, hay protectores de pantalla que son más costositos y que tienen una duración mayor y hay unos que se dañan más fácil, que yo he visto, ¿cierto? Porque uno también ha ido a cambiar el plastiquito ese que le ponen en la parte de encima para que no se rompa el display, ¿cierto? En cuanto a costo, pues el costo que tú tienes es, tú gastas electricidad para poder hacer los testeos, ¿cierto? Cuando lo tienes que arreglar. Gastas mano de obra si no lo haces tú mismo, pero si tú lo haces tú mismo, tú eres la mano de obra porque tu tiempo labor de 8 horas, 10 horas hasta 12 horas diarias tiene un costo, ¿cierto? Sí, profe, entonces yo lo Entonces, que digo es por lo menos, yo coloqué que de cada cosa hago un servicio al día, hago 2 servicios al día, pongamos, porque como son varios servicios, yo cada cosa hago 2 servicios al día. Entonces, yo tengo que pero esa es hacer, la realidad, esa es la realidad tuya ya, o tú lo no, proyectaste así. o sea, yo estoy armando un modelo financiero Ah, porque para es que ti, yo bueno. no, o sí, porque yo no soy emprendedora, yo no tengo ese negocio, sino que yo lo quise hacer a ese servicio, ¿sí me entiende? Sí, yo te entiendo, claro, y está bien y chévere Entonces, porque así es que se aprende. entonces por lo menos yo coloqué que cada servicio hago 2 servicios al día. Eso, entonces el presupuesto yo lo tengo que hacer para un mes, puede ser. Sí, es que se supone que los cortes contables, pero también lo podrías hacer por semana, como tú lo quieras presentar, pero se supone que los cortes contables son de 30 días calendario para llevar una contabilidad. Entonces, como el modelo financiero está ligado a lo financiero de la contabilidad, ¿cierto? Que tienes que presentarle a un banco, entonces, pues se supone que debe ser 30 días, pero tú también podrías decir a modelo de ejercicio lo voy a presentar por una semana, pero siempre generalmente es por 30 días, ¿no?
Lo que pasa es que a las personas que todavía no han hecho un modelo financiero se les hace como dispendioso, que sin estar en ejecución el negocio, pues que se haga una proyección. Pero si tú te das dando cuenta, eso en gotita todos los días va sumando, si tú te diste cuenta. De a dos servicios que tú mostraste, todos van sumando y eso da unos ingresos mensuales. Lo que tú me estabas preguntando al principio de los costos y los gastos es una buena pregunta. ¿Por qué? De los costos, perdón, fijos y variables. ¿Por qué un servicio? Porque un servicio es un intangible, pero se puede medir de la siguiente forma. Digamos que tú trabajas vas a prestar ese servicio, necesariamente tienes que tener establecimiento comercial. Y ese establecimiento comercial, tenerlo para poder prestar el servicio, tiene un costo, inclusive hasta la Cámara de Comercio influiría ahí, porque ese costo de Cámara de Comercio hay que pagarlo anualmente. Entonces, tú lo prorrateas el año y ahí le sacas ese costo, por ejemplo, de tener el establecimiento comercial, que ahí sería variable, porque si tú no lo tienes abierto, tú no tienes ventas. Bueno, ese. ¿Qué más? Digamos que el emprendedor es un técnico que está haciendo eso, o mínimamente tú atiendes al público y tienes un técnico, si es muy grande. Yo he ido a esos sitios porque uno siempre en algún momento ha tenido que utilizar, ¿cierto? O cambiarle el display a un celular o de pronto eh, eh, cambiarle el táctil, como dices tú, el del protector de pantalla. Entonces yo veo que siempre tienen uno o dos técnicos cuando son muy grandes y hasta el mismo dueño sabe hacer o la persona. Por ejemplo, tú, si no eres técnica en eso y quieres hacerlo con una persona, tú tendrías que contratar a un técnico que sí pueda, por ejemplo, cambiar un display. Esa mano de obra, tanto tuya como de él, eso tiene un costo y eso entraría, ¿cierto? Otro costo que sería fijo, más fijo que variable en ese caso del establecimiento comercial, sería la electricidad, porque la electricidad es constante siempre para poder tener el establecimiento comercial abierto. Si no es tuyo el inmueble, tienes que meterle el costo del alquiler. Entonces, si es que ahí vas definiendo los costos, el hecho que, por ejemplo, sea el emprendedor mismo el que atienda, no significa que no cueste. Sí, sí me hago entender. Profe, y ahí, sí señora, y ahí cómo sacaría yo el margen de utilidad, ¿cómo lo sacaría? Por ejemplo, mira, en el caso del cambio de un protector de pantalla, ejemplo, pongámoslo así. Digamos que a ti te cuesta el protector 5.000 pesos. Tú le entregas un protector, un celular con el protector cambiado. Pero tú, ¿qué le pusiste ahí tangible de costo? Dime el costo que te puse de ejemplo. A ver si me entendiste. 5.000 pesos, Eso. ¿cierto? Y tú lo vendes, digamos, pues yo me acuerdo la última vez que hace rato ya inclusive, que tengo ese protector, yo lo pagué en 15.000. Entonces, pero siempre yo le pongo como 8 meses, porque como el dólar ha subido tanto, todo eso ha subido y porque China ha cerrado puertas, entonces se ha escaseado mucho de lo que viene de allí. Entonces debe estar más caro, debe estar por allá 20.000. Entonces digamos que costea 3.000 pesos de otros costos aparte del protector que valga 5. Si lo vendiste en 20, ¿cuánto sacaste ahí de margen? 3.000. No, 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 te estoy diciendo, valió 5, el costo del protector vale 5 y digamos que metiéndole Ajá, los otros costos 3.000 más, ¿cuánto sería? 8.000. Si lo vendes en 8.000, 20.000, ¿cuánto sería el margen unitario? 12.000. Exacto, muy bien. Así es. Entonces, ese es el margen de utilidad, los 12.000 pesos. Sí, pero porque yo de una te metí 3.000 pesos de otras cositas, o sea, por ejemplo, de la electricidad, el tiempo que se llevó en atender, eso tiene un costo, las horas laboradas tienen un costo, porque cuando estamos hablando de servicios, la mayor, digamos que lo que más cuesta es la mano de obra, o sea, no es mano de obra industrial ni de fabricar,
pero sí es la mano de obra de labor de la persona que está ejecutando el servicio, porque los servicios generalmente son ejecutados por personas. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Ah. Profe, y si yo por lo menos en mi presupuesto no estoy metiendo como tal el producto, sino nada más mi servicio como técnico. Y entonces, ¿de dónde sacas el producto para poder? Tú siempre tienes que ponerte en un imaginario y visualizar que los servicios tienen algunas materias primas que se deben de dar, así sea un servicio. Por ejemplo, te doy otro ejemplo para que caigas en cuenta más fácilmente. Tú vas a servir 30 platos nomás en un matrimonio familiar que te contrataron. Tú que estás sirviendo comida, ¿cierto? Solo te contrataron la comida de ese matrimonio. ¿Y qué tienes que comprar para la comida? No vas a hacer, no vas a llevar agua y viento raspado. Si me hago entender, tienes que comprar los insumos para Ah, transformarlos. Y eso ya tiene un entendí. O costo. sea que yo, Tú no puedes sacar costos a medias, porque si te acostumbras a sacar costos a medias, no, tú tienes que pensar en todo, toda la integralidad del producto, todo lo que sea. Así sea un servicio. Otro servicio, por ejemplo, los agentes de seguros, que son tan, pues que son solo personas tratando de colocar el producto de las diferentes compañías. Ese tiempo de que ellos se gastan en llamar a los prospectos, en buscarlos, en hacer la cita, en ir y hacer una o dos citas a veces para poder colocar. Ahora todo es más fácil pues después de pandemia, porque la gente se ha acostumbrado más a lo digital. Pero ir hasta donde el cliente, atenderlo, esos son costos, costos de su servicio, aunque sea tan intangible, que tú sabes que solo se tangibiliza cuando se da efectivamente el riesgo materializado, es decir, por ejemplo, en una venta de una póliza de un automóvil, pues de póliza, no estoy hablando de SOAT, de póliza, pues se accidentaron y murió uno y quedaron en cuidado intensivo otro quedó levemente lesionado. Ese riesgo solo se tangibiliza cuando sucede. Es totalmente intangible hasta que sucede. Y no sucede, a lo mejor la gente que vendió la póliza ni se da cuenta a veces, porque digamos, de ya no trabaja en seguros y el señor siguió con la póliza y él se retiró, la póliza se le vencía hasta 6 meses después y él se retiró de vender seguros, pero el propietario la tangibilizó un mes antes de que se le terminara, se le venciera la póliza, porque tuvo un accidente desafortunado. Eso es mucho más intangible, pero tiene costos. Para la gente serían los costos de atender a sus usuarios, de cuánto se gastó ahí atendiéndolos, y eso consume en una agencia, por ejemplo, de seguros. Otro ejemplo más tangible de servicios, por ejemplo, un ejemplo claro suena redundante, pero un ejemplo mucho más material, por ejemplo, arreglar un televisor que los arreglan generalmente a domicilio, una nevera, un qué, una lavadora, ¿cierto? Esos van a domicilio, pero ¿qué pasa? Hay que comprar los repuestos. Entonces usted, en ese caso, por ejemplo, muchos los técnicos generalmente. Ah, pero no se desconectó del todo, solo se cayó. No sé, no sé si se cayó o no se cayó, espérate a ver. Bueno, sigamos. Bueno, pero te estaba explicando, ¿me escuchaste lo de la lavadora, lo de la televisión? ¿Me escuchaste eso? no, profe. ¿Hasta dónde me escuchaste? Hola. ¿Hasta dónde te estaba dando Les- Dime, dime. hasta donde está hablando de los seguros. Ah, bueno, bueno. Te estaba diciendo que, bueno, que ese ejemplo de los seguros era un ejemplo más intangible porque muchas veces el cliente no tangibilizaba la adquisición de una póliza de seguro para movilidad de automóvil.
la que llaman de carros, de motos, ¿cierto? Hasta que sucede un siniestro. Y ahí sí tangibiliza lo que compró, el servicio que compró. Y mejor que nunca lo tangibilice porque pues la verdad es que tener un siniestro por ejemplo, en los seguros de vida, pues es una catástrofe. Pero te está dando un ejemplo de los servicios técnicos de lavadora, de televisión, de lo que era una nevera, ¿cierto? Que sí tienen que ir a domicilio generalmente. Ahí ya es diferente de lo que tú me estás preguntando ahorita, porque ahí lo que hacen es siempre o le pongo el repuesto o usted lo compra y yo se lo coloco. O mire, se le dañó. El servicio de mirar que se dañó lo cobran inclusive aparte. O cuando estamos hablando de repuestos de línea blanca, que son la licuadora, la plancha, las ollas a presión, algo como más del día a día, eso es un negocio que generalmente tienen en el almacén, los repuestos. El que atiende el servicio técnico tiene los repuestos, por ejemplo, para cambiar una cuchilla de una licuadora, algo muy sencillo, o que se me quemó el motor de la licuadora, ¿cierto? Eso ya es diferente a lo que tú estás planteando. Generalmente en el servicio técnico de un celular siempre está a la mano el poder servir ahí mismo en el sitio, ¿sí me entiendes? En el sitio en el que se está, tienen los insumos para poderlos cambiar y para poder dar como ágilmente la respuesta. Ya cuando los dejan es porque se necesita algo más de fondo y a veces que lo que más demorado es como el display, el cambio del display. O si no, ya no tienen salvación. Los celulares hoy en día, pues, por ejemplo, yo el celular que tengo, no pensé tenerlo, que es un Xiaomi, que es de chino y me ha salido mejor que un iPhone. Entonces, bueno, ahí podría mucha tela que cortar. ¿Me entendiste hasta ahí? Ah, ¿me entendiste? ¿Tienes alguna pregunta? Te sigo explicando acá un poco más. Sí, profe, ya entendí. Le iba a preguntar otra cosa. O sea que nosotros también tenemos que colocar en el presupuesto los costos de la materia prima. Dentro de los costos variables, sí, claro. Ejemplo, Sí, hay que tú colocar. decías que eran dos, ¿cierto? Tú decías que estabas poniendo de a dos servicios. Entonces, en el que sea, Ah, depende del servicio. Si el que pusiste era cambiar el ejemplo que estábamos trayendo, que era cambiar el protector de pantalla, claro que tienes que poner el costo del protector de pantalla y tienes que poner que ese es un variable, porque depende de la unidad vendida, del servicio vendido. ¿Sí me entendiste eso? ok. Ay, estoy un poquito- Yo tengo que colocar el costo de la materia, o sea, en el presupuesto tengo que colocar el costo de la materia prima, el costo de mi servicio, el precio de la materia prima, el precio de mi servicio, No, es para que el poder costo, sacar. claro, para sacar no, pero no lo saques así. Tú vendes una unidad, o sea, ahí estás vendiendo un servicio, que es cambiar un protector de pantalla. No te enredes. Entonces, tú vendes el precio total, el servicio lo vendiste en el ejemplo que dimos 20.000. Entonces, tú sacas Ah, ok. el costo es variable, el costo total de la unidad variable. Entonces, el costo, digamos que en el ejemplo que estábamos poniendo, lo pusimos de 8.000. Ahí la construcción sería de 12.000. Así de simple. Ah, ya, sí, o sea, incluyo todo en una sola cosa para no tener que Todo hacer no, tantas por producto. Ahí lo dice, por producto, venta sí, o sea, sí. unitaria, venta unitaria. Oh, ok. Y por producto, bueno, aquí ya en el 2 elabora el presupuesto de personal, plantee la cantidad de personal que lo apoyará en el emprendimiento, los salarios devengados en forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador y una consolidación general. Aquí lo que más nos lleva es a que ustedes puedan tener como una proyección de cuántas horas quiénes van a laborar. En el ejemplo tuyo, pues solo se elaborará inicialmente el emprendedor. Entonces lo que quieren es como que ustedes puedan pensar
¿cuántas horas se elabora generalmente según la legislación colombiana? 8 horas. Y entonces sacas la hora labor de 40 a 48 horas semanales y ya con eso ya es suficiente. Es más de que piensen por cuánto puede costar una nómina mensual, ¿sí? Por ejemplo, en las arepas que estábamos hablando al principio, si tienen una persona que lleva las cuentas, generalmente siempre el mismo emprendedor. Pero si tienen una persona que ayuda a moler y otra que ayuda a armar y otra que ayuda a asar arepas, pues ahí son 3 personas y hay que meterlas. 3, estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Activos fijos, en el caso de ese molino sería activo fijo. Las ollas con que se hace el maíz blanco para poder que esté blandito para molerlo, los coladores para desaguar esa agua, esa agua que es con la que se cocina el maíz. Así se va detallando, es más detallar todo lo que tú quieres hacer, porque acuérdate que como es un emprendimiento, tú tienes que ver si tu precio va a ser competitivo en el mercado o no va a ser. Porque mira, por ejemplo, en el servicio técnico que tú estás planteando, si tú dañas el protector de pantalla, ¿cierto? Tú estás comenzando el negocio, no tienes pues todavía la expertise. O si tienes expertise porque ya trabajaste en otro lugar de esos, pero de empleado. Entonces, digamos que tú no tienes el expertise y estás probando y te dañas un protector porque no lo supiste colocar bien, pues ahí ya son 5.000 pesos más de costo y menos a tu contribución de ganancia. ¿M? Es más que sepas para poder pensar a futuro en cualquier negocio que vayas a hacer, así lo tienes que pensar. Mira, 4 ya habla de defina el capital inicial que usted como emprendedor requiere para el inicio de actividades, si este capital se obtiene por capital propio o de inversiones externas, fuentes de financiamiento, subsidios, entre otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Fondo Emprender del SENA, él te da más de 120 millones de capital semilla y ese capital semilla, eh, eso es lo que están hablando acá en este ítem 4. En el 5, con la información recolectada en los puntos anteriores, procede a elaborar los diferentes estados financieros como lo son el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento. Entonces, lo que se busca ahí cuando tú estamos en el ítem de uno, en el de costos y de ingresos, ¿cierto? Ingresos y costos fijos y variables, es eso, poder definir ese margen de contribución para saber cuál va a ser el flujo de caja. Entonces, si tú te haces 2, por ejemplo, diarios, pues ya vas a saber cuánto ingreso vas a tener al mes. Y con eso sacas el flujo de caja. El flujo de caja te sirve para saber que con ese ingreso que has tenido de esas unidades unitarias que has vendido, cuánto vas a disponer para comprar, digamos que los protectores de pantalla que vas a colocar, cuánto vas a disponer para pagar la persona si tienes un técnico para el tema de los display o a veces, ¿sabes qué hacen en ese tipo de negocios? Cuando están ubicados en un, en una zona, digamos que no hay más servicio técnico de celulares en el barrio, tú eres el único. Pero entonces tú para no tener un técnico que sale muy costoso, tú lo que dices es, bueno, yo se lo cambio para mañana, déjemelo y se lo cambio para mañana y tú asumes el costo de transporte y vas a donde hay, digamos que los mayoristas que hacen esos servicios. Por ejemplo, en las ciudades grandes hay siempre como un sitio en donde están agrupados. Entonces tú puedes darle ese plus al cliente. El cliente, tú nos, a tu negocio y al cliente, porque tú no le puedes decir al cliente, "Ah, no, es que yo no cambio acá display", porque entonces el hombre coge para otro lado. Entonces tú lo que tienes que hacer es decir, tú te vas a donde sabes que arreglan bien los display, no tienes el técnico, pero tú sabes dónde lo hacen bien. Entonces tú le dices,
tiene que dejarme el celular, es un poco molesto, pero ves el display, pero con eso le queda funcionando perfecto, tienes que saberlo vender y ya de ahí tú vas y lo mandas a arreglar y eso puede que te disminuya un poco el costo de tener un técnico, porque mira, piénsalo como emprendedor que está empezando. Tú puedes arreglar todo lo que te llegue de los servicios, menos el display. Entonces tú te vas para el sitio que los arreglen más baratos y le ofreces ese servicio al cliente, pero tú no lo estás haciendo, ni le estás pagando el técnico. Esa es una forma de ahorrar costos. Entonces ese flujo de caja, en cuanto al tema del técnico que tenga que arreglar un display, pues ya se te disminuye ahí un poco. Así lo hacen en esos negocios. Bueno, y el balance inicial del emprendimiento, pues está el capital semilla. ¿Por cuántos meses vas a asumir los costos fijos y cuánto ya quedaría en el tiempo la contribución y el ingreso que vas a tener? La ganancia, pues, la ganancia ya que te da el emprendimiento. Obvio que para todo esto tenemos unos contenidos que están aquí en el módulo 3, en el material de formación, que están en Fundamentos Financieros para el Emprendedor, que es este. Profe, una pregunta. Dime, Por lo menos cuando me dicen que tengo que sacar el balance de los empleados, sus ingresos, yo también, por lo menos, yo coloqué un asesor, por lo menos el técnico y la persona que está asesorando cuando llega el técnico, que recibe el producto, el asesor de venta. Yo también tengo que incluir al emprendedor dentro de la nómina. mira, no tienes que incluir al emprendedor dentro de la nómina, digamos que con un costo exorbitante, pero sí por lo menos lo que dice la legislación vigente, que es un salario mínimo. En la realidad, a veces el emprendedor, porque es que el emprendedor se va a quedar con el margen cierto de la ganancia, porque se supone que el negocio es de él. Pero ya si tú te pones a costear un asesor, es que el emprendedor puede ser el dueño del negocio y no estar, ¿cierto? Pero no sería realmente un emprendedor. Pues, digamos que si usted está emprendiendo a poner un servicio técnico es porque usted va a estar frente a él, pero puede ser que no esté frente a él. Porque, por ejemplo, en esos puntos es que se ven mucho en barrios, que hay puntos de venta también de algo de papelería, pero que hay arreglo de celular, que hay recarga, ¿cierto? En esos casos, uno sí ve un técnico aparte a veces y tiene también una persona que vende y el emprendedor. Pero tú básicamente a las personas que le vas a pagar la nómina. Y tú puedes ponerte como un salario mínimo, porque legalmente hay que hacerlo. Sí me hago entender, sí, sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero depende de los costos. Tú tienes que ir jugando con esos costos. Por eso te daba un ejemplo ahorita de que si el volumen del servicio técnico no es muy grande, pues tú lo que puedes hacer es subcontratar, pero tú no le dices eso al cliente. Tú le dices, sabes que nuestro técnico solo viene mañana a tal hora. Pero tú ya has ido a arreglar el display. ¿Qué tienen ahí mucho esos servicios? Que un display se puede dañar en el momento en que se está haciendo el trabajo, ¿no? Que eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y eso es lo que tienes que advertirle al cliente en la realidad, ¿no? Tú lo estás haciendo ese tema, ¿por qué? Perdón, me dio un bostezo. ¿Tú lo estás haciendo ese tema por qué? ¿Porque tú lo conoces o porque quieres poner un negocio de esos o qué? O que simplemente decidiste ponerlo por ahí. Por eso. Pues, profe, yo lo coloqué en ese tema porque yo, la anterior actividad, pues yo lo hice de ese tema. No, 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 pero me refiero porque lo estás haciendo en ese tema. ¿Tienes interés de poner un emprendimiento en Pues eso? sí, ¿O sí tengo alguien, interés. o alguien Tengo un o conocido que trabaja en trabajaste? ese tema, Ah, bueno, 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 por eso, por eso. Ah, ya te pero entendí, él sí. trabaja.
él trabaja él solo, ¿sí me entiende? Él tiene negocio él solo. Pero entonces, Pero como él tiene decían que una la nómina, formación o no en eso. no, o sea, él es técnico de eso y él trabaja solo y tiene su emprendimiento pequeño. Pero como tal, yo, como me decía que la nómina de los empleados, yo coloqué un asesor de venta para poder hacer la nómina, pero en sí él no tiene más empleados, solo él. Pero es que es más porque mira, el emprendedor siempre tiene que pensar, y mira por qué te lo voy a plantear. El emprendedor siempre tiene que pensar que él es el proveedor de su mismo negocio, siempre. Y que si no se paga la seguridad social, va a llegar un momento en que se va a envejecer y no va a tener un ahorro pensional. Así la gente crea que no se va a pensionar, las pensiones existen para darle asistencia, se llama eso, lo asistencial a los ciudadanos, a los individuos. ¿Qué es lo asistencial en un estado en seguridad social? Es la salud, la pensión, los riesgos laborales, porque toda actividad tiene un riesgo. En cuanto a las cesantías, el cesante se puede quedar. Mira que en pandemia mucha gente cesó y podían a echarle mano a las cesantías, por eso se llama cesantías, por cesar, por cesante. Vivienda también viene por el lado de las cajas de compensación que viene a hacer una nómina. Entonces, di tú que el emprendedor es solito, como tú me estás diciendo. Y entonces ese emprendedor se debe pagar un mínimo por lo menos. Lo que pasa es que Ah, o sea que yo le hago a él su nómina por el mínimo como si fuese un y ya, trabajador normal. y ya, sí, porque es que en este caso que tú estás poniendo de ejemplo, no, yo generalmente en los negocios chiquitos, pequeños, pues así de que se que empieza a emprender, solo he visto uno o dos máximo y eso cuando se mueven otras cositas fuera de lo del celular, ¿cierto? Por ejemplo, que necesitan lo que te decía. Hay gente que tiene ahí recargas, que tiene otras cositas que venden en ese mismo sitio. Hasta fotocopias a veces venden. Ya no, porque ya acá las fotocopias. No, pero yo todavía conozco gente que le hace. Mire, por ejemplo, yo conozco desde hace mucho tiempo una persona que vive de eso y solo prestaba servicio técnico al inicio. Después tiene algunos computadores en donde van y consultan en internet, imprimen, presta servicio de fotocopias y ya tiene también como un tema de papelería pequeño. Y va creciendo cada vez más y más y más y le ha ido bien. Y no es que se preste como tal el servicio técnico como tal mucho del celular, sino que como no tiene tanto flujo como... Yo no sé si tú conozcas, hay sitios, no sé, ¿tú vives en qué ciudad? En Valledupar. Allá en Valledupar hay un sitio en donde tú puedes ir como el mayoreo de los celulares y de cambios y todo eso, igual que acá en donde yo vivo, ¿o no? Que es una ciudad Sí, grande. sí, se llama Ah, el por Palacio de eso. los Accesorios. Ah, bueno, por eso igual. Entonces, y en Bogotá también yo he conocido que en Bogotá, en Medellín, que hay en varias ciudades que hay un sitio en donde están todos unidos. Entonces, por ejemplo, así comenzó este chico que te digo que yo conozco y ya tiene un emprendimiento de hace muchos años que ya se quedó con eso y se mantiene de eso y bien. Y comenzó, y es un negocio chiquitico, él nunca no lo ha, del barrio en donde está, nunca lo ha cambiado del sitio que donde empezó. Y le han puesto competencia, la competencia se acaba y él sigue, siempre ha estado ahí. Y no es que sepa mucho del servicio técnico, él subcontrata lo que no sabe lo subcontrata. Pero sí, el ejemplo está chévere, y puede que te des si estás en un barrio en donde no hay mucha competencia de eso o no, o hay necesidad de ese negocio. Puede que te dé, claro que sí, te puede dar. Bueno, entonces, ¿tienes alguna pregunta más hasta ahí? Vamos a acabar de mostrarte el material. Mira, entonces, fundamentos financieros. Y entonces, aquí tienen la introducción a la temática, ¿cierto? Él te dice exactamente
cómo comenzar con el tema financiero. Un emprendedor no tiene que ser, digamos que, tan exacto en el tema financiero, sino que más manejar es el presupuesto de costos, lo que te decía ahora. Cuando producen, pues sí tienen que tener un presupuesto de costos de producción, ya cuando se fabrica, costos y gastos, ¿cierto? Y comienza a explicarlo, mira el costo, los gastos, ¿cierto? Los gastos, los diferentes, cuando son costos y cuando son gastos, que es diferente. Cuando es un gasto de ventas, de administración financiero. Entonces ahí se saca el costo unitario, mira los gastos fijos, los gastos variables. Te da aquí, te dice las fórmulas sencillas de cómo sacarlo y cómo ya comienzas a trabajar el precio de venta. Mira, él te dice todo en tu material y nos da como una breve explicación de los estados financieros, que aquí lo más importante para el emprendedor sería el flujo de caja o efectivo, porque con eso es que vas a comprar más materia prima para poder desarrollar tu servicio. Así de granito en granito se va dando. Si eres organizado con esto desde el principio, seguro que el negocito poco a poco, si tienes clientela o clientes que se acerquen a tu negocio, en este caso de servicio técnico, ahí te va a ir dando. Porque puedes, por ejemplo, ponerle al servicio, si te vas a enfocar como a tener un sitio en donde se pueda imprimir lo que es, a veces la gente necesita imprimir. Mucha gente dice que no, que en esta era la modernidad, que todo digital, pero a veces hay gente que necesita imprimir y ahí puedes ofrecer el servicio de imprimir el documento enviándolo al correo. También puedes prestar hay gente que le gusta abrir su correo desde un computador y no tiene computador en su casa, no es desde el celular y bueno, puedes tener el servicio de tener un computador a que la gente acceda a Internet. Eso te puede estar trayendo más clientes y más clientes para tu servicio técnico. Aquí nos dice cómo es el saldo inicial de caja, la entrada de efectivo menos las salidas de efectivo y saldo final de caja. Y ya comienza a darnos una explicación más grande de lo que es este tema de los Aprende las carreras servicios del futuro financieros. con Platzi. Full Stack Marketer, Espérate, Blockchain yo te lo Developer, muestro. UX Writer, Game Designer. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización y con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar labores, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo de un balance inicial. ¿Es como lo explica de sencillo? Porque cuando estamos hablando de un emprendimiento, estamos hablando de algo pequeño, de algo que se está comenzando a dar apenas. Entonces, lo que te decía, lo más importante es tener identificado cuáles son los productos que vas a poner en el mercado a los clientes y si es una híbrido entre servicios, por ejemplo, técnicos que se necesitan insumos tangibles, pero que vas a vender un intangible, tener claridad cuáles son esos componentes de ese costeo para sacar el valor unitario de costo, de costo, que le dicen coste también en alguna literatura. Y de ahí también tienes proyección, así sea una sola personita, cuánto cuesta afiliarlo a caja y hacer los aportes de seguridad social, los parafiscales y seguridad social. Recuerda que la trabajadora aporta solo el 4% de pensión y el 4% de
salud, el resto lo aporta el empleador, pero en este caso se asume toda la seguridad social y los parafiscales por parte del emprendedor, porque solo es él. ¿De dónde va a sacar ese flujo de caja o efectivo, esa financiación del dinero? Pues lo va a sacar de las ventas que haga. Y bueno, ahí ya terminan con esta última parte, el material, ¿cierto? El material que teníamos. Fíjate que está como, bueno, voy a cerrar acá. ¿Cuánto nos está quitando? Los indicadores financieros, que es ya llegar al punto de equilibrio, pero para llegar al punto de equilibrio, la fórmula del punto de equilibrio se puede establecer de la siguiente forma. Mira, ahí está. Las unidades que vendo, los costos fijos, el precio de venta menos el costo de venta unitario. Entonces ahí ves que se saca ese margen de contribución que tiene que ver con el punto de equilibrio. Pero eso ya es más al tiempo, al pasar el tiempo, ¿cierto? Acá va pasando el tiempo y aquí se llega a un punto de equilibrio y están diciendo que la variable X lo da en un momento, los costos totales, mira, costos variables de operación acá, siempre se tiene una recta XY, siempre se representa gráficamente el costo fijo en una recta en el plano cartesiano y el punto de